Buenos días a todas y a todos y vamos a comenzar la segunda sesión de esta jornada, que ha empezado también, por supuesto. Hoy tenemos la suerte de contar con dos personas de REAS, Red de Economía Alternativa y Solidaria. Se trata de una alternativa de empresas que, siendo rentables, priorizan criterios éticos y ecológicos. En estas empresas que dirige un poco REAS, hay un espíritu cooperativo entre los compañeros de trabajo y se fomenta la igualdad de género, la integración de personas con discapacidad y el respeto por minorías. También colaboran con parte de los beneficios en mejorar las condiciones sociales y económicas del entorno. Voy a presentaros a los dos ponentes de hoy, que son Verónica, que lleva 7 años haciendo difusión e investigación del modelo. Ha estado representando a Castilla y León en REAS Vivienda durante algunos años. Desde hace 3 años es profesional técnica de la promotora del Común del Grupo Tangente de Madrid, perteneciente a su vez a REAS Vivienda. En la promotora dan soporte integral a diferentes cooperativas de vivienda. Hacen incidencia política con respecto a la vivienda cooperativa en cesión de uso, para que faciliten los procesos desde las propias instituciones y tengan herramientas para llevarlo a cabo, haciendo propuestas y pedagogía del modelo. Una de las labores principales de Verónica es propulsar la Coordinadora de Vivienda de Madrid, COOVIVIR, integrada por al menos 14 cooperativas de vivienda en cesión de uso que se encuentran en diferentes fases, incluyendo la de convivencia. Rubén Méndez trabaja en la Secretaría Técnica del Grupo de Vivienda Cooperativa en cesión de uso en REAS, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Y los dos nos van a hablar más o menos sobre el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso, sobre el tema de legislación, presentando la guía de la Dinamo, algo así, os habéis dicho, y también de dinámicas sectoriales territoriales. Pues les dejo que comente quien quiera de los dos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por invitarnos encantados de compartir este rato con vosotras. Y nada, lo que vamos a hacer es, voy a explicar yo las claves un poco del modelo que os vamos a presentar desde REAS, qué conceptos trabajamos en vivienda cooperativa. Sí que os vamos a, como primicia hoy, exponeros o presentar, que veáis la guía que vamos a sacar en unas semanas para administraciones públicas. Y luego os vamos a comentar también de las dinámicas sectoriales, territoriales, que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas, como Madrid, Galicia también, Euskadi, Navarra, para que veáis un poquito cómo se está funcionando en otros territorios. Cataluña también. Así que eso, os explico yo el modelo y bueno, luego supongo que habrá turno de preguntas, ¿no? O no sé si tenéis preguntas. Sí, entonces vamos a ser breves para que podáis tener la evolución, ¿no? A preguntas. Vale, esto para que no tenga aterrizaje de REAS. REAS es una asociación estatal, es red de redes porque tiene redes territoriales. Entonces se compone de cada red territorial, se constituye y se agrega o se suma a una red estatal para que coordina todas estas actuaciones. Y en vivienda pasa lo mismo. En vivienda tenemos también lo que fomentamos son grupos territoriales que se unen entre sí para generar un espacio estatal donde nos apoyamos, aprendemos, colaboramos, hacemos incidencia política, incluso de normativas, ayudas a nivel estatal. Entonces, para nosotros es muy importante el desarrollo territorial cerca de los proyectos y de las entidades. Entonces, en cada territorio, como os comentaremos luego, pues se van desarrollando distintos movimientos, grupos. También está ISPACOP, que tiene también presencia en el sector, con diferentes
proyectos que están también unidos a Espacom y que es compatible estar en cada una en la que quiera estar, ¿no? Ahora os explico un poquito el modelo traído desde la crisis habitacional o multisistémica que vivimos, con no solo vivienda, sino también cuidado, salud, también sostenibilidad, que de aquí explicamos de alguna forma más fácil por qué una solución integral que es mucho más que cada una de las partes, ¿no? Ahora mismo nos enfrentamos con mayor énfasis estos últimos meses, ¿no? Porque es cotidiano verlo en los medios de comunicación y en la agenda política, cosa que hasta hace poco tampoco era tan cotidiano, ¿no? La crisis de acceso a la vivienda. Cada vez hay una mayor tensión entre lo que podemos pagar, nuestra capacidad económica, y los ratios de acceso económico, tanto en compra como en alquiler, ¿no? También hay una crisis que también hemos visto en diferentes momentos en los últimos años, de salud, cuidados, ámbitos comunitarios, envejecimiento, diferentes ámbitos, ¿no? Todo lo que es tema comunitario, por ejemplo, cada vez hay una sociedad más individualista y se está generando muchas derivas problemáticas. Y luego está el ámbito de lo que es eficiencia energética, eficiencia habitacional, sostenibilidad. Entonces, ante esto, lo que planteamos es, el modelo visto es esos tres ejes, de mejorar el acceso a la vivienda, mejorar la salud con el componente comunitario de cuidados y mejorar la eficiencia habitacional que tenemos como sociedad, porque creemos que se está individualizando mucho cómo vivimos, ¿no? Cada vez aspiramos más a tener una vivienda por cada persona, cosa que el planeta no creo que tenga capacidad para eso. La parte de acceso a la vivienda, pues se trata, os voy a contar un poco el modelo sobre esta parte, porque la hemos ido cambiando, que antes teníamos como las claves del modelo, y la voy a contar más desde esta clave, pero luego si os pasa la presentación la tendréis un poquito más en lista ordenada, pero creo que es como que más, no sé, me sale más natural explicarla así un poco desde este orden, ¿vale? Entonces, lo que planteamos es que, como alternativa a que los gobiernos hagan vivienda pública o el mercado haga vivienda, nosotros no tengamos ningún poder, planteamos recuperar ese poder de generar vivienda desde la sociedad civil, las personas, las comunidades, los grupos, que eso ha estado pasando hasta hace muy poco realmente, ¿no? Entonces, hemos ido delegando eso y ahora nos hace más vulnerables ante pues, lo que el mercado decide o lo que tenemos un gobierno, tenemos otro, hay más política de vivienda, menos. Entonces, las cooperativas creemos que es una herramienta muy adecuada, democrática, participativa, sin ánimo de lucro y que es sostenible a largo plazo y que encima más el impacto que generan con el modelo que proponemos es cuanto más tiempo pasa, más impacto tienen porque más económico es, ¿no? Evidentemente son sin ánimo de lucro, se trata de autopromoción, autogestión, en una comunidad es un emprendimiento social, al final son personas que se juntan emprendedoras que desarrollan un proyecto para vivir juntas y lo hacen con esa conciencia de abordarlo con toda su dimensión. No simplemente quieren un edificio, no quieren un edificio cualquiera, no quieren un proyecto cualquiera, ¿no? Lo hacen a precio de coste y este a precio de coste supone una gran diferencia con todo tipo de planteamientos que hay, tanto en el mercado como otras alternativas que pueda haber. Luego, nosotros planteamos que tiene un acceso universal, porque más allá de cómo sea el proyecto, el modelo en sí se puede adaptar a que haya políticas públicas que lo hagan más económico. Y entonces, cuanto más inversión pública hay en un proyecto, más accesible es. O sea, es una fórmula bastante sencilla y que desde el ámbito político, técnico, administración, a veces les cuesta ver porque piensan que el modelo es para cierta escala económica, para ciertos públicos. Nosotros creemos que se puede aprender de los proyectos que se están desarrollando para, con las políticas públicas, llevarlo a todos los segmentos sociales, tanto por edad como por ratio económico, ¿no? Luego, también fomentan la diversidad y la inclusión social. Las configuración que tenemos habitacional normalmente genera comunidades que están cortadas por un parámetro económico normalmente. Cada edificio, cada bloque, cada barrio tiene unos precios económicos de acceso a esas viviendas, bien porque sean de VPO, bien porque sean libres, bien porque sea un barrio más caro, más barato. Entonces, las personas normalmente no funcionamos así, nos juntamos por afinidades, no por ingresos económicos que además pueden ser cambiantes a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo que se está produciendo ahora mismo no tendría mucho sentido si lo queremos elegir con naturalidad. Entonces, en este tipo de comunidades sí que se produce esto y sí que hay precisamente medidas que permiten que haya diferentes rentas y se pueda apoyar a las rentas más vulnerables
tanto desde el propio proyecto, que se pueden sostener momentos de vulnerabilidad económica, física, emocional, enfermedades, como desde la administración pública se puede apoyar a las personas o unidades de convivencia que tienen problema para llegar a un ratio. O sea, es decir, las que no tienen problema no tienen por qué tener ayuda, ¿no? Hay muchos componentes que se pueden modificar en ese sentido. Luego, apostamos por la financiación ética, la financiación pública, que también está entrando ahora en el modelo, desde ICO, por ejemplo, el ICO o otro tipo de organismos que pueden financiar, incluso avalar a los proyectos, y luego también social, porque también hay componentes de financiación social que en algunos proyectos se desarrolla, como los títulos participativos, que abrimos a la sociedad, a personas conocidas o de la sociedad que quieren invertir en este tipo de proyectos, y también es otra modalidad que genera mayor respaldo y apoyo a este modelo. Y luego los fondos solidarios, que son medidas de las cooperativas que permiten tener una capa de resiliencia para poder abordar situaciones sobrevenidas. La parte de salud, puesta aquí, que es un poco lo que es el componente de comunidad, cuidados, pues creemos que al final lo que está pasando hoy en la pandemia fue un claro ejemplo de esto, es que sin darnos cuenta, poco a poco, vamos individualizándonos más. Y poco a poco, cada vez nos cuesta incluso saludar a las vecinas y evitamos hasta el ascensor, ¿no? Sin darnos cuenta. Quiero decir que esto nos puede pasar a todas, en depende de qué circunstancias, ¿no? Entonces, lo que fomentamos en estos proyectos y practicamos y experimentamos, y cada vez con más proyectos que lo están viviendo y experiencias que podemos aprender y vivir y conocer, es que recuperamos esto que realmente llevamos dentro, que somos una especie comunitaria, que necesitamos la comunidad no solo para sobrevivir y vivir bien, sino también para desarrollar nuestras capacidades y talentos al servicio de la comunidad. Cosa que si estamos más vulnerables, evidentemente una persona vulnerable poco puede desarrollar, ¿no?, sus capacidades para ofrecernos más valor a todas, ¿no? Todo este componente comunitario que incorpora los cuidados, aquí hay un gran cambio de paradigma también, tanto lo que hemos visto de desarrollo de modelo de residencias, como cómo se están gestionando esas residencias, como qué modelo vital queremos desarrollar durante toda nuestra vida, también en esa etapa mayor, también incluso en otras etapas, como puede ser cuando nacen nuevas criaturas, cómo las queremos cuidar, queremos que cada cual se apañe con sus criaturas, queremos generar un sistema más comunitario, no simplemente hay una escolarización, guarderías públicas, sino que puede haber una serie de entramado como ha habido toda la vida, es decir, entre vecinas hacían ese apoyo, ¿no? En los pueblos todavía se estaba manteniendo, incluso ahora casi hasta se puede estar perdiendo en los pueblos, ¿no? Algunas veces. Todo esto supone generar otra vez tejido social, barrial, participación, empoderamiento, y que no dependa todo del mercado o de la administración pública, ¿no? Y esto supone también tener que hacer aprendizajes, porque en lo que son las relaciones, los conflictos, todo esto es un tema que la mayor parte de las personas, cuando hablan de comunidad, hablan de la comunidad en la que viven, una comunidad de propietarios con división horizontal, donde las reuniones pueden ser un elemento de una película de terror, ¿no? O incluso algo que digas, pues no sé, ahí me sale lo peor de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Que el componente propiedad privada se hace muy fuerte ahí, propiedad privada o castillo al que tengo que defender contra otras, pues se nos va al final el componente relacional y de ver el conjunto común. Entonces aquí lo que hacemos es utilizar herramientas y técnicas que nos faciliten todo eso. Y hay unas cuantas y las estamos practicando y funciona. Funciona porque yo hasta en la comunidad que vivía antes, que era una propiedad horizontal, incluyendo este tipo de herramientas, también mejoraba tanto la relación como las reuniones de comunidad, que eran y que son todavía, funcionan mejor que otras y no son un trabajo, ¿no? ¿Todo esto para qué? Pues para vivir con mayor plenitud, más salud y bienestar. La parte de eficiencia, no solo hablamos de que el sistema es mucho más eficiente porque compartir recursos, infraestructuras, instalaciones, los consumos es mucho más eficiente, sino también porque la eficiencia habitacional de metros cuadrados, como decía antes, es decir, no tiene sentido que midamos la eficiencia y no estemos midiendo si alguien vive en un piso de 200 metros cuadrados, que es súper eficiente, passive house, no sé qué, pero resulta que igual es eficiente que tenga 200 metros cuadrados para esa persona sola. Pues no pasa nada porque lo haga una persona, pero si eso está proliferando como especie, pues es insostenible. Hay un dato aproximadamente, pero va variando y va creciendo, que es el 30% de las viviendas vive solo una persona. Es un dato más o menos homologado dentro del Estado, 28, 30, 32,
En los países nórdicos es del 50%. Eso es hacia lo que vamos. Bueno, pues eso es lo que decía antes, no hay planeta B para llenar todo de viviendas. Entonces, la eficiencia habitacional creo que también hay que considerarla en las políticas públicas, en nuestra conciencia social, y aquí lo que hacemos es reducir algo, la parte íntima, para ganarlo en comunidad, porque la comunidad es más eficiente. Un ejemplo es que yo no necesito en mi espacio íntimo o vivienda una habitación para cuando vengan invitadas mis padres, mis abuelos, no sé quién que tengo que cuidar, que a veces vienen y toca coger, sino que podemos tener unas habitaciones compartidas que tienen una optimización de uso. Esos son ejemplos, ¿no? Pero hay muchos más. Entonces, lo que también nos hacemos cargo en los proyectos, como aquí que estaréis desarrollando, es todo lo que tiene que ver con el diseño del edificio, el codiseño, a la medida de las necesidades. Eso en el mercado no pasa y la administración pública tampoco lo hace, ¿no? Hacer las viviendas diseñadas tanto para las necesidades actuales del grupo y de las personas, pero también para el futuro, para que sean fácilmente modificables, evolutivas, que la gente pueda cambiar de formato habitacional, porque si alguna persona tiene criaturas y luego no tiene, si tiene pareja no tiene, todo esto. Luego hay movilidad interna en las cooperativas, que también lo hace eficiente, porque normalmente si no, en otros casos, o vivirías en una vivienda que ya no es adecuada para ti, o te tendrías que mudar a otro sitio. Y aquí nos interesa el componente de que estoy a gusto viviendo en una comunidad. Entonces, para preservar eso, hay estrategias que lo que suponen es cómo hacemos que el edificio tenga el mantenimiento más económico posible, la mayor durabilidad, la mayor flexibilidad de uso, para que si esta persona necesita menos metros, esta otra persona le sobran esos metros, a otra persona le faltan, pues que encaje todo esto. Y de esto lo que supone es, el componente de todo esto, pues supone ganar en resiliencia, tener más conciencia de todo lo que estamos haciendo en torno a la vivienda y nuestras vidas, y que sea más viable también, tanto en nuestro proyecto vital como nuestro proyecto en este planeta, que sea más viable, visto lo visto, que tenemos un desafío grande. El concepto a nivel jurídico sería que la cesión de uso es una alternativa a la compra y alquiler, que tiene las ventajas de ambos, porque es flexible, no tenemos que estar atrapados en una hipoteca para saber que podemos vivir en una vivienda toda la vida, la hipoteca es de la cooperativa y al mismo tiempo tenemos garantía de que en una cesión de uso podemos vivir toda la vida. Y es más asequible que ambos, porque usamos la cooperativa como una herramienta que ahora se han estado utilizando hasta hace poco y se siguen utilizando todavía como una herramienta financiera o de promoción inmobiliaria, pero siguiendo los principios del ACI, la Alianza Cooperativa Internacional, pues la verdad que no se está desarrollando el potencial cooperativista. Entonces, el potencial cooperativista está para que una cooperativa nazca, se desarrolle y genere todo su potencial, ¿no? Y lo que planteamos es que las cooperativas tengan ese sentido de gestionar el hábitat, gestionar la propiedad, que haya propiedad colectiva, y con eso reducimos las posibilidades de especulación. No hay especulación porque yo no soy propietario ni dueño, ni puedo hacer uso o alquilar esa vivienda, no puedo hacer nada de eso. Es la cooperativa la que gestiona todo esto. Entonces, con eso lo que planteamos es: no necesito una propiedad, no necesito ser una propietaria o aspirar a ganar dinero con la vivienda. Lo que necesito es vivir en una vivienda adecuada toda mi vida y que sea asequible. Y con eso ya está resuelta la parte de la vivienda. Entonces, también vemos además en la crisis habitacional que vivimos unos contrasentidos de cada vez más emergencia social y cada vez más publicidad, anuncios e inversiones en vivienda, para que ganemos dinero con vivienda. Hay unas cosas que no se sostienen y creo que tenemos que cambiar la cultura de la vivienda para que algo cambie, ¿no? Entonces, en lo que planteamos es que cuando la vivienda ya se ha desarrollado, se ha creado, está el edificio planteado, pues hay un montón de oportunidades que emergen ahí, tanto de generar los cuidados, comunidad, apoyo mutuo, sistemas que nos organicemos para estar mejor, como también emprendimientos. Incluso la gente que haga estos proyectos genera un aprendizaje, un empoderamiento personal y colectivo que genera nuevas oportunidades. Lo vemos en diferentes iniciativas y de ahí salen nuevas cooperativas, como antes estaba planteando, ¿no?, en el debate anterior, pues cómo salen iniciativas de comida, bueno, de consumo, grupos de consumo, compras compartidas, también servicios. También compartimos lo que son servicios cooperativizados, que en el ahorro también está implícito lo que ahorramos al compartir servicios. No solo es más económico porque el precio que pago al mes me sale más económico, porque no hay lucro, sino que el internet, no hace falta que tengamos un internet para cada unidad, ponemos un internet para todas y ya nos estamos ahorrando bastante dinero. Son ejemplos para que veamos, porque a veces se habla de la comparativa de este modelo con otros modelos, mercado, cuánto baja. Hay que comparar también, creo que, la parte de consumo.
Luego la parte financiera de cómo se organiza a nivel muy básico para estructurarlo y que se entienda, para las personas que no hayáis podido conocer. Hasta el 80% una entidad financiera como FIARE se puede cubrir y el 20% sería lo que tienen que poner las socias, porque la financiación normalmente requiere ¿cómo es aquel chiste? Que el cerdo se implique también, ¿no? Que ponga el 100%, ¿no? No sé si es el chiste, pero... entonces tenemos que poner algo de nuestra parte para que nos impliquemos en la parrillada que el cerdo se implica. Entonces, la parte de financiada lo que genera es que sea más accesible el proyecto para todas. Es decir, a medida que el capital inicial lo reducimos, conseguimos que más gente pueda acceder y sea más fácil la renovación. Es decir, por ejemplo, yo en el proyecto en el que estoy, en Sameche, en Vizcaya, en Gordesola, nosotros teníamos un capital inicial planteado inicialmente con el proyecto de 30.000 euros. Y luego, con las diferentes necesidades, tanto de la compra que se encareció, la construcción, pues ha llegado hasta 43.500. Y lo que vemos es que hay dificultad en conseguir ciertas socias para el proyecto, porque hay gente que puede tener 20, 25, 30, pero ese dinero ya cuesta más. Entonces lo que vemos es que lejos de querer aumentarlo, lo que queremos es que se redujera, porque lo que nos interesa más es que la financiación que tenemos a 30 años sería más interesante, ya que no vamos a ser nunca propietarias, no tenemos la necesidad de quitarnos un crédito, como normalmente pasa, porque la parte de inversión financiera, digamos, nosotros no nos preocupa, nos interesa más que en vez de 30 años nos digan a 50 años. Entonces, en vez de pagar 700 euros al mes, por ejemplo, pagamos 400. ¿Que FIARE Banca Ética va a tener más intereses? Perfecto, va a financiar más proyectos y va a tener más impacto social. Pero a mí, al mes, lo que voy a pagar va a ser más económico y va a ser más accesible para la población general. Todos estos proyectos, cuando pasan los años, lo que hace es que son mucho más económicos porque se va quedando estancada esa cuota que vas pagando, ¿no? Entonces, conseguimos que con proyectos de iniciativa privada, incluso sin tener ayudas, podemos estar por debajo de los costes de VPO a largo plazo. Es decir, yo pongo el ejemplo de que en el caso mío, de que nosotros ahora pagamos 700 euros al mes cuando el mercado está en 1.000 euros, en el mismo contexto de zona, si hubiésemos empezado hace 30 años, una cifra bastante verosímil sería que estuviésemos pagando 300 euros al mes. Eso en el mercado de 1.000 euros es una diferencia brutal, sin ayudas públicas. Pero es que si añades ayudas públicas, estarías bajando muchísimo. En vez de pagar 700, pues pagaría 400, que sería una medida bastante más adecuada, y en vez de 300, pues ya lo podéis bajar o que lo queráis, ¿no? Entonces, todo ese componente creo que es muy interesante para las administraciones públicas, que no sé si tenemos aquí presencia hoy de alguna persona de la administración pública, pues es interesante comprenderlo porque las políticas públicas de vivienda es muy difícil tener un impacto y resultados a corto plazo. Entonces, a largo plazo, en cambio, es mucho más impacto, sobre todo si tenemos este componente claro, este modelo claro para invertir y desarrollar. No sé cómo ve el tiempo, 12:28. ¿Estamos bien? Muy bien. Muy bien. Porque estoy como expandido. Pero es que tú eres el que, o sea... Pero que los gases nobles expanden, pero tampoco... Bueno, entonces, aquí un concepto que trae aquí es que el paradigma del que estamos viviendo es que hay un mercado que hace viviendas o una administración pública que hace viviendas. ¿Para qué? Para promocionar, para venderlas o para que la gente las use. Pero nosotros planteamos que sea al revés, ¿no? Que el sentido tiene, como toda la vida se ha hecho, necesito una vivienda, voy a ver cómo me hago la vivienda, dónde me la hago, cómo me la hago, pues vamos a hacerlo conjuntamente. Entonces tiene más sentido porque encaja, hace match la necesidad con el diseño y con lo que vas a hacer, ¿no? Cosa que ahora mismo ya no se está produciendo. En la pandemia la gente pegaba gritos, ¿no? Incluso la administración pública diciendo, oye, pues igual no estamos haciendo el de viviendas. Pues igual. El impacto que decía antes, a corto plazo hay un ahorro de coste promotor, es decir, no hay una promotora con ánimo de lucro, somos nosotros la que lo gestionamos, incluso con ayuda de equipos técnicos, con lo que queramos, pero no hay nadie que se lleve un beneficio, ¿no? Para ninguna empresa que necesite cuadrar balances. Entonces aquí todo queda claro lo que estamos gastando, pero es que a largo plazo es lo que decía, os hago con una gráfica que es un poco compleja de ver, pero básicamente las dos líneas de abajo, las verdes, sería la verde de arriba, iniciativa privada, particular, sin ayudas, pues imaginaros una referencia de 500 euros, si tiene ayudas públicas pues bajaría de ahí a lo que tenga la ayuda pública, pero el mercado libre está en alza y va a seguir en alza. Está claro que incluso cuando se hace más vivienda sigue subiendo el mercado de precio, pues el alquiler y el precio de primera hipoteca va a seguir subiendo. Entonces esa diferencia cada vez va a ser una brecha más grande, es lo que decía. Es lo que creo que esto es interesante explicar a la administración pública,
porque solo ven la foto fija de que un grupo humano de personas quiere una vivienda de tal manera y quiere que les ayudemos y tiene un impacto social, vale, ahora tiene un impacto reducido, pero a largo plazo esto es enorme. Y creo que esto es un poco lo que hay que vender de alguna forma, y que si esto lo replicamos, cuanto antes hagamos esto, más ejemplos va a haber para la ciudadanía de que se puede hacer de otra manera, igual que te puedes coger energía cooperativa y no tener que depender del IBEX, ni de cuánto ganan los consejeros o cuánto cuestan los gobiernos comprarlos, pues aquí igual, pues aquí no hay pérdida, aquí es eficiente. Son sistemas eficientes y a largo plazo es una barbaridad lo que podemos conseguir, ¿no? Características básicas, las paso ordenadas ahora por si me deja alguna, que básicamente sin lucro y propiedad cooperativa, el capital inicial es el que se recupera. Lo que decíamos es que nosotros en REAS planteamos, sabemos que los proyectos van haciendo cada uno lo que puede, evidentemente, porque trabajas con lo que puedes para sacar un proyecto adelante, pero sí que planteamos esta clave de que en la medida que el capital sea menos elevado, es más fácil la rotación, la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Para que entre nueva gente viendo que las circunstancias económicas no están mejorando, sino que están empeorando, ¿no? Entonces, en la medida que sea más asequible, más accesible, ¿no? La gente que va a poder entrar. Porque para que nosotros salgamos hay que poner ese capital. Es un poco la clave también que hay que pensar. Yo cuando conocí el modelo, en el grupo tuvimos una tarde de debate y discusiones y dije, no, pero claro, veníamos del paradigma de comprar alquiler. Entonces, había gente que dice, ¿cómo? ¿Pero vas a poner el dinero todos los meses y no lo vas a recuperar? Eso no puede ser, ¿no? Bueno, vas a pagar menos, tal, no sé qué, y luego a largo plazo, pues no tienes este componente. Pero que claro, si subimos el capital, nosotros estábamos a ratios de 30.000, luego ya 43.000 subió, pero claro, había gente que decía, pues vamos a subirlo, vale, pero si lo subimos, luego yo puedo recuperar, pero para que yo recupere alguien tiene que poner ese dinero, ¿no? Hay que siempre pensar a largo plazo y que el proyecto sea sostenible. Entonces nosotros planteamos eso, sabiendo que puede haber diversidades, ¿no? de proyectos y de opciones, ¿no? Entonces en esto las cuotas son similares al alquiler, pero la diferencia es que no podemos comparar el alquiler como hasta ahora con la propiedad, sino que estamos hablando de un alquiler mucho más bajo, ¿vale? Es un poco la gran diferencia. Y luego hablamos de autopromoción, autogestión y generación de comunidad, que las personas son que sean las que lideren, porque puede haber proyectos de llave en mano y promotoras y otro tipo de modelos que pueden surgir, que te hacen un proyecto, te dicen que es un cohousing, te dicen que tiene una serie de elementos, pero tú al final lo único que has hecho es pagar y tomar 3 decisiones. Entonces, eso creo que no tiene el valor cooperativo, el sistema cooperativo, ni participativo, ni democrático también, ¿no? En Euskadi, para que sepáis, por ejemplo, también hay un proyecto, por ejemplo, de la Administración Pública, en Donosti, que han hecho el Gobierno Vasco, pero claro, no tiene ningún componente comunitario. Al final es un bloque de viviendas, ponerse en alquiler y se han cesión de uso. Y les han dejado unos locales comerciales abajo, que si tú aterrizas como adjudicatario de una VPO o que sea en cesión de uso, pues al final tienes 2 años, yo lo que considero es que tienes 2 años de tiempo, de enamoramiento de esa gente que se va a juntar para conseguir algún componente comunitario, porque si no lo consigues esos años, ya no va a haber esa oportunidad, porque la gente estamos ya planteándonos en lo nuestro, ¿no? En lo nuestro. Entonces, difícilmente, si no ha habido un proceso grupal, si no ha habido un proceso comunitario, que es lo que planteamos, o sea, incluso en otras viviendas que no sean cooperativas en cesión de uso, cohousing, también se puede incorporar esta parte comunitaria. Creemos que hay mucho trabajo por hacer ahí, porque se está perdiendo. Entonces, incluso a la administración pública o a cualquier barrio o promoción que pueda haber, podríamos incluir esta dinámica, ¿no? Y que hay entidades que están conociendo y aprendiendo mucho todo esto para que cambiemos nuestros barrios, más allá de que sean cooperativas o no sean, ¿no? Luego, la corresponsabilidad con el entorno, antes no lo he mencionado, y evidentemente no son burbujas, son comunidades que normalmente están abiertas al entorno porque tienen esta conciencia de que son algo más que un espacio interesante para las que vivimos. Queremos que sea algo permeable al barrio, que pueda tener impacto social y que podamos contribuir a una mejora más allá de nuestras puertas, ¿no? Y luego el modelo, pues lo que hacemos como cooperativistas, que son también principios de la ACI, es que pueda replicarse y crezca. Entonces, contribuimos a que otros proyectos también puedan desarrollarse, acompañándoles, abriendo nuestras puertas para que vean el proyecto y etc., ¿no? Luego, en el tema senior, hay servicios específicos senior, evidentemente, pues tiene las componentes necesarias de poder tener mayor atención y cuidados, incluso la contratación de servicios específicos con apoyo profesional. Luego, en el ámbito rural, pues tiene ciertos componentes también que son muy interesantes. En Euskadi, por ejemplo, los 3 proyectos, 4 ya, que han salido son todos rurales de caseríos grandes, ¿no? Y en este caso, porque
en las ciudades no está siendo posible acceder a esos precios y porque la administración todavía no ha cedido ningún suelo, ¿no?, a proyectos de este tipo, así como otros territorios sí. En Navarra, por ejemplo, la Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona ya han puesto suelos a disposición de 2 proyectos y otros 3 o 4 más suelos y edificios que los han sacado también para que haya grupos que los puedan gestionar. Entonces, ya se está abriendo mucho esta parte de la administración pública que empieza, digamos, a enamorarse del modelo viendo que es una oportunidad real y que tiene mucho potencial. Luego todo lo que tiene que ver con regeneración natural del paisaje, gestión del territorio, emprendimiento social en zonas que tienen menos actividad, la rehabilitación antes que la construcción y la recuperación de patrimonio, que también tenemos muchas oportunidades ahí, y que mejora la eficiencia del consumo de las comunidades, ¿no? Los impactos, creo que como voy ya con mucho tema y cuando lo repaso, si os pasa la presentación podéis verlos, pero creo que es un resumen de lo que está comentando. Luego sí que hablamos de propuestas para impulsar el modelo, que son que todas las ayudas que están incorporadas ahora mismo para otros modelos, como específicamente el alquiler, se apliquen a la cesión de uso, porque es muy fácil trasladar todo lo que tiene que ver con el alquiler a la cesión de uso, pero también hay grandes comparativos con todo tipo de modelos. La propiedad ahora mismo, en algunas comunidades, o bueno, en Euskadi por lo menos sí, pero hay, bueno, el Estado también se está ayudando incluso a la compra, o sea, es decir, si estás ayudando a que la gente compre vivienda, pues podrías incentivar todavía más un modelo que la gente no es propietaria, sino que es un sistema habitacional para la comunidad, ¿no? Que los espacios comunes también computen en las ayudas, porque normalmente no computan, que haya ayudas específicas para el modelo, sistemas de garantías para que las operaciones sean más viables, tanto para FIARE como otras entidades puedan entrar a financiar operaciones. Los sistemas de garantías pues son necesarios, ¿no? Luego, que nosotros no nos dedicamos a construir. El edificio, el inmueble, es un continente para desarrollar algo. Entonces, no vamos ni a vender las viviendas, ni a cedérselas ni a venderlas, ni a privatizarlas. Entonces, no tienen necesidad de grabar esa operación. Y el 4% podría ser un elemento muy facilitador de las promociones, ¿no? Luego, que sean calificadas especialmente protegidas porque tienen algunas ventajas en algunas cuestiones fiscales. Luego que haya financiación específica para personas mayores, con estas operaciones que deberían ser más largas quizás, viendo el sistema y no tanto la esperanza de vida de las personas. Y luego, a nivel urbanístico, pues las normativas urbanísticas son un problema claro y los temas de calificación de suelo, que hay que cambiar, hay que abordarlas, hay que incluir modelos en los planes urbanísticos para que las personas técnicas puedan tenerlos en cuenta y luego que haya más recursos y difusión del modelo para que la sociedad pues, lo conozca. ¿Hacer un break aquí? Sí. Vale, mira, como veis, todo lo que está comentando Rubén, pues, viene a ser como el modelo, es una estrategia, no solamente por el ámbito convivencial, que es lo que más mueve y de lo que más se habla en el tema de la vivienda, sino que también por el derecho a la vivienda, ¿no? Que por cierto hoy estamos en 5 de abril, que hay un movimiento que está surgiendo simultáneamente según estamos aquí, y que, bueno, que también es, o sea, yo he venido aquí porque es una manera también de reivindicar, ¿no? que este modelo de vivienda es eso, es una propuesta estratégica y para mí este panel que viene así como en estos 9 puntos es muy importante porque hemos ido a las instituciones, a los diferentes ayuntamientos con la directora general de vivienda. O sea, hemos ido con un documento que hemos creado colaborativamente entre toda la red estatal y que ha sido muy potente y está siendo muy potente para presentar a las diferentes instituciones y poder hablar de todas las bondades que está comentando Rubén, de todo en lo que se hace incidencia, ¿no? Pero al ser este modelo una estrategia más para la solución al modelo de vivienda, es importante que también nos den esos apoyos, ¿no? Desde las propias instituciones y que hemos estado trabajando porque un promotor al uso grande tiene unos beneficios económicos que una persona individual no, y necesitamos que entiendan el modelo en sí, por un lado, y por otro lado, pues que digan, vale, apostamos por este modelo y no solamente vamos a ceder suelo, vamos también a apoyarlo con exenciones de impuestos y con todo lo que ha estado comentando Rubén. Para mí esto es un engranaje clave para tratar con las instituciones. Sí, pero pues se pide. No.
Gracias. Bueno, aquí hemos puesto propuestas, retos, porque me falta una. Me he comido una. Tengo retos, me falta, como veis, aquí de las 7, o sea que me falta... Luego lo arreglo para, si os pasa en la presentación, que lo tengáis. No me acuerdo de todos ahora, porque no suelo pasar más de carrilla esta parte. Como veis, me centro más en la parte conceptual al principio. Pero bueno, básicamente es fundamental, recordando un poco los puntos anteriores, ¿no?, que haya un proyecto en cada territorio para que se desatasque normalmente, porque a veces hay un concepto cultural de techo de cristal, ¿no?, de las administraciones públicas. En Euskadi, por ejemplo, para que veáis, dicen, no, es que en la rural sí, puede ser, claro, porque lo estoy viendo, ¿no?, pero en la ciudad no los veo. Bueno, pues vamos a Barcelona y ves unos pocos, ¿no?, o vamos a Tres a Madrid. Pues quiere decir que al final a veces el techo ni siquiera es administrativo, ni siquiera es legal, a veces es cultural o de personas, ¿no?, de creer, no creer, de verlo y de hacérselo ver con visitas. También nosotros proponemos que la gente pueda como aportar a las administraciones públicas, que recurra a la organización, digamos, estatal que podemos tener ahora mismo, para que les ayudemos a visitar proyectos, ¿no? De alguna forma organicemos, hablemos con otros proyectos, para que alguna administración pública pueda visitar. Por ejemplo, el caso típico es Barcelona, porque pueden ver el parque temático de las cooperativas, que es donde estaba ahí, ¿no?, y se pueden recorrer, en un día se pueden recorrer 4 o 5 edificios muy diferentes. Pueden ver rural, pueden ver una pequeña, una grande, pueden ver de todo, ¿no? Y ver cómo eso está generando impacto también, ¿no?, en el propio contexto social, el barrio, y también inclusión social. Es decir, hay proyectos que tienen varias unidades para personas con diferentes dificultades, ¿no?, sociales. Hay en algunos casos hay menores, acompañados, por ejemplo, pues hay diferentes situaciones de vulnerabilidad. LGTBI, por ejemplo, proyectos específicos, hay mucha variedad. Entonces, en retos de modelo, pues la clave también de mejorar la accesibilidad, lo que hemos dicho, al final, pues con el componente de ayudas o con una financiación más a largo plazo se puede mejorar la accesibilidad. Bueno, ya retomamos desde aquí, trabajar la diversidad, pues eso, en los proyectos pues estamos las que estamos porque podemos, pero también es interesante que reflexionemos y veamos cómo conseguimos, ¿no?, generar una diversidad de todo tipo, ¿no?, para que sean verdaderas comunidades, porque la diversidad nos da más resiliencia. O sea, lejos de lo que normalmente hacemos, que es juntarnos con las que son parecidas a nosotros, lo que sean parecidas a nosotros en cualquiera de los ámbitos no nos hace un grupo más resiliente, porque al final tenemos que ser diversas para llegar más lejos. Luego, sostenibilidad del tiempo, pues que los proyectos, por ejemplo, como he visto los casos, puede que haya casos, y que lo estamos también viendo, y en países nórdicos ha pasado, que algunos casos senior sobre todo llevan su componente de servicios más allá y acaban de la desinstitucionalización de los cuidados que se está planteando ya a nivel estatal. Pasa que algunos proyectos nacen como unas comunidades que me encargo tal y cual y acaban derivando luego una subcontratación más elevada y acaba generando algo no igual pero parecido al sistema residencial del que queremos aprender y generar otros modelos. Entonces, para tener conciencia de todo eso, porque al final en el automatismo, en el ir resolviendo cada día, ir ajustando, pues nos puede pasar. Entonces, que a largo plazo tengamos claro todo ese tipo de cuestiones y también lo que ha pasado en otros países, que en Dinamarca, por ejemplo, se cambió la normativa y se liberaron al mercado diferentes proyectos porque había un jugoso beneficio, ¿no?, de desbloqueo. Aquí lo que queremos es que se blinde el modelo para que no haya un cambio de repente en una cooperativa dentro de 15 años o 20 años o 30 años con esta diferencia económica que estamos viendo, pues que tenga la tentación o la necesidad vital de lo que sea de llevarlo al mercado. Entonces, lo que planteamos es que los proyectos solo puedan vender su propiedad a otros de la misma clase para que, bueno, pues en un momento ese proyecto se ha agotado, llega otra nueva cooperativa, otra nueva iniciativa, otro grupo y lo puede coger y entonces sí que hay un interés, ¿no? O si no, también la administración pública que podría recogerlo de alguna forma. Diferentes soluciones para que no vaya al mercado, porque al final todo el tiempo, esfuerzo, economía invertida de los grupos que llevan muchos años trabajando en esto, sería luego baldío o una pena que todo eso acabara otra vez, como vemos, ¿no? Que lo que decía antes de las viviendas cooperativas tradicionales que promueven la vivienda, que hacen promoción, te ahorras un 15%, pero cuando acaba la promoción esa vivienda va al mercado como otra más, ¿no? Incluso las viviendas de VPO, que todavía, no sé si aquí sigue pasando, pero siguen habiendo en propiedad, que se liberen en el mercado a 15, 20 años, eso en Euskadi, por ejemplo. Es que solo pasa en Euskadi, solamente tenéis en Euskadi esa ventaja. Pero claro, para mí es algo normal, es decir, claro. yo he vivido la parte anterior y la parte después, pero cuando tú vas a unos bloques de vivienda, aquí abro paréntesis conversacional, pero es interesante porque
socialmente no es sostenible, y menos hoy en día con la crisis de vivienda que tenemos, que las viviendas de VPO que tú te compras con una economía determinada, porque cumplen los ratios, pero esa economía va a cambiar. Y más si tienes 25, 20, 21 o la que tengas, si cambia, resulta que tú vas a una promoción de VPO, que en Euskadi hay muchas de estas, y a unos años, pasan dentro de 5, 10 o 15 años, resulta que empieza a haber coches de alta gama en los garajes. Entonces dices, claro, pues yo no sé si es muy sostenible, pero luego hay gente que demanda vivienda y no puede. Y entonces ese equipamiento lo hemos pagado entre todas. Si tú ahora tienes una economía mejor, no es justo que sigas teniendo esa vivienda, ¿no? Entonces, el alquiler, que la puedas vender al precio que... Eso es. En Euskadi el límite que han puesto es que toda la vivienda que se genera desde 2001, creo que era, por allí, cuando cambiaron esa narrativa, es toda en alquiler. O sea, no puede haber liberalización del mercado. Todavía está viendo las últimas viviendas que quedaban, creo, es lo que están comentando a nivel político, que son las últimas que están liberando al mercado. Pero cuando también tú tienes una vivienda en propiedad, de las que había en Euskadi antes, que antes eran de propiedad algunas, pues cuando quieres vender, intermedia al gobierno vasco. Entonces, incluso cuando puede haber fraude, intermedia y se puede quedar con la vivienda. Que es un poco que estamos ahora con más relación con el gobierno vasco. Bueno, si querías comentar. Vale, entonces, pasamos con las dificultades, ya sabemos que muchas, me voy a pasar rápido. Proyectos solo para ver unas fotos que suele ser agradable, ¿no? Para identificarlos. Ese es el proyecto primero que tuvo una cesión, no de suelo, pero sí de edificio en Barcelona, en el casco de Barcelona, Princesa 49. Son 5 viviendas en una planta cada una. Es el primero que funcionó, de esos 3 Civic. El siguiente fue, que es más famoso, La Borda, que fue acompañada, bueno, de ahí surgió la Dinamo, y fue la primera cesión de solar, como un proyecto piloto, que es muy complejo, pero muy interesante, y que luego ha sido una referencia en muchos ámbitos. Entre patios en Madrid, en una isla dificultosa para generar vivienda más asequible, en un mercado desbocado, pues la gente ha conseguido hacer una cosa que parecía imposible, sin dinero público, porque no tiene dinero público. Y han replicado, porque han hecho la segunda, la tercera no se ha conseguido llevar adelante, pero están con mucho énfasis haciendo sector y generando oportunidad, ¿no? La Balma en Barcelona, pues como decíamos, hay muchas, entonces hay muchas ya, porque se genera mucha dinámica. La Balma, que es más grande, de esos 3 Civic también, Cirerés, este es de los últimos que han edificado, pero están varios en proceso ahora mismo. Solterra, también otro proyecto que está en proceso ahora mismo, Ravensol, que es una referencia, que lo conoceréis la mayoría. Y este Ameche lo traigo porque es rural y porque es en el que vivo yo desde verano de 2024. Y dejo esto aquí, que está Verónica, les doy el paso y hablamos de territorio. Sí, o sea, nosotros lo que queríamos traer también era como la parte esta territorial. Se ha hablado antes en la anterior mesa, ¿no?, de la importancia de los vínculos entre las diferentes cooperativas, entre los diferentes proyectos. Y entonces, pues la red de REAS Vivienda básicamente se nutre de eso. O sea, al final lo importante es que pues en el Estado hay diferentes realidades y necesitamos que esas realidades territoriales se junten para poder hacer pues para tener más poder, ¿no? Y sobre todo frente a las instituciones, porque las legislaciones, como sabemos, pues también, aparte de las estatales, están las autonómicas y demás, y esa red puede generar, y está generando, mucha fuerza. Y yo personalmente, bueno, soy de Burgos, como muchas de vosotras y muchos de vosotros sabéis, pero me captaron así, me cogieron al vuelo para irme a Madrid, y estoy trabajando para Grupo Tangente, como ha mencionado, en el que tenemos una línea de trabajo que es para la vivienda, que se llama Promotora del Común, y ahí hacemos diferentes trabajos. Mi parte es muy bonita porque pues lo que decidimos fue, bueno, todo empezó, voy a hablar un poco del histórico antes de nada. Hace como 6 años que se hizo el primer encuentro estatal, en el 2019. Pues se hizo el primer encuentro estatal. Yo ya tenía interacción con ellos porque me iba a Madrid porque estaba muy interesada por este modelo, o sea, mi implicación fue máxima, y entonces pues ya tuve el lujo de poder estar allí organizando ese evento donde hubo, y estuvisteis, yo creo que algunas de vosotras también, ¿no?, y algunos de vosotros, y se generó ese encuentro donde se generaron muchísimas sinergias.
Entre ellas, pues se generó la red estatal, ¿no? Y dijimos, venga, pues hay que estar más fuertes para todo esto. ¿Qué pasó? Pues que pues lo típico que se cuenta ya en todas las mesas, pasó el COVID, ¿no? Y todo eso pues hizo que se perdieran energías y demás. Pues tras el COVID fue cuando cuando me rescataron por ahí para decir, venga, Verónica, que tenemos que hacer fuerte esto, aquí están haciendo como diferentes iniciativas y bueno, pues una línea de trabajo que dijimos, vamos a probar a llamar a todas las puertas de las cooperativas y asociaciones que se están creando y que están creadas ya en Madrid y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque nosotros lo que creemos mucho pues es en la inteligencia colectiva pues puestas al servicio hacia el común, ¿no? Y entonces dijimos, venga, pues vamos a ver, y la respuesta pues fue asombrosa. Vinieron muchísimas de las cooperativas y asociaciones que están en Madrid creándose y la verdad es que se ha creado una sinergia pues muy potente y con ello creamos que hace año y medio en Rivas pues generamos el proyecto de Covivir que fue con, o sea, nosotros lo apoyamos para el impulso, pero fue la coordinadora quien estuvo detrás, ¿no? La coordinadora es todo el grupo de viviendas que está allí en Madrid, que dijeron, venga, pues vamos a darle un empaque, un enfoque y vamos a, sobre todo, a ser muy llamativos con la parte institucional, que vengan pues eso, técnicos que son muy potentes a nivel nacional y que han fomentado todo esto. En Cataluña, por ejemplo, pues que es un lugar pues, estratégico, ¿no? que ha salido y también para los proyectos para que puedan ver que es viable y demás. Con ello, ¿qué se hizo? Pues se consolidó aún más pues todo lo que es Covivir, que es la coordinadora de Madrid, ha tenido muchísimo más empaque y dijimos, venga, pues qué es lo que queremos y de todo se ha hecho un trabajo muy colectivo, con ello también se ha profundizado en ese trabajo colaborativo entre todos y todas, ¿no? Y entonces pues se han dicho, pues venga, vamos a nivel de comunicación tenemos que seguir X pasos, a nivel institucional tenemos que llamar sí o sí, tenemos que estar ahí con la directora general de vivienda, tenemos que hablar con el ICO, tenemos que hablar pues con los diferentes ayuntamientos que sean más receptivos. Hemos estado con Getafe, hemos estado con Rivas, obviamente, porque en Rivas, pues no sé si sabéis, pues han cedido 3 suelos que por fin ya han hecho la firma oficial de que los han cedido. Hago un paréntesis también aquí porque sé por lo que estáis pasando en Tejiendo Vida con esto de, bueno, que nos lo den pero necesitamos la firma. Pues que sepáis que en Rivas también los 3 proyectos que están saliendo, bueno, han tenido que sudar lo que no está escrito porque claro, no únicamente se depende de lo que diga el ayuntamiento, que a veces hay otros tiempos, hay otros técnicos, un técnico que lleva las cosas de una manera determinada pero de repente se cambia a otro técnico y la quiere llevar de otra manera. O sea, que os quiero dar mi ánimo desde aquí, que si no es en un mes, que será 2 meses más adelante cuando se haga eso oficialmente, pero que ya lo tenéis que estar celebrando. Sí. Pero vamos, que sé por lo que estáis pasando, porque nosotros hemos apoyado mucho al proyecto de Rivas y a nivel institucional pues hemos estado asesorando también y demás. Y también pensábamos, ya, este mes, y luego pasaba porque había diferentes tesituras que se te escapan de las manos, pero que vamos, que va, o sea, que lo tenéis, ¿sabes? Y luego que se me ha ido un poco, bueno, pues nada, que nos hemos fortalecido, que tenemos diferentes comisiones en las que estamos trabajando, he dicho la de comunicación, he dicho la institucional, hay otra de coordinación muy importante que es con la que estamos generando los estatutos, que nos vamos a generar un CIF propio para poder tener más empaque y que sea ya esto más burocráticamente pues, establecido. Y luego tenemos otra que me parece súper esencial, que es en el tema de relaciones con otras entidades
sociales, ¿no? Aquí se ha hablado. ¿Cómo interaccionaríais con Energética, con IBI, con Ecogermen, ¿no? Y bueno, pues ahí también se está haciendo pues a nivel de vamos a ver qué personas, qué grupos sociales hay con vulnerabilidades para cuando vayamos a las instituciones decir, mira, pues queremos todo esto que ha relatado Rubén, el IVA reducido, que nos cedáis suelo, que no sé qué, pero es que aparte de que tenemos todo el empaque social, comunitario, aparte de tener toda la parte de blindar el modelo para que no sea especulativo, etcétera, etcétera, es que queremos que sean diversos esos proyectos y que se puedan meter personas de carácter vulnerable de diferente índole, sea senior o sea intergeneracional. Y en principio pues en eso estamos trabajando, o sea que es bastante importante y tener esa representación. O sea, yo entiendo que Madrid, pues, ser la capital, pues que es más fuerte, o sea, que es muy fuerte porque pues estamos hablando de que en la coordinadora hay 14 proyectos que están metidos, que a nivel territorial también está más concentrado porque es Madrid, pero que en Castilla y León, bueno, también hubo un intento en su momento, ¿verdad, Guillermo? No sé, bueno, que estuvimos ahí con las Angélicas y con otro proyecto, pero bueno, que también pues se cayó ese proyecto, pero sería muy interesante decir que bueno, que ya que estoy aquí también, pues de 2 proyectos que hay en Ávila, que uno se llama Alcor, que se está constituyendo en la Sierra de Gredos, y otro que se llama Pequeño Pueblo, que está en Arenas de San Pedro, Ávila, que ese también es senior. Nosotros estuvimos hablando con una intergeneracional que era allí también, ahora no sé qué habrá pasado de él, pero bueno, el tema es que están emergiendo alrededor de la Comunidad de Madrid diferentes proyectos, porque Madrid es inviable económicamente para muchos de ellos, desgraciadamente, y entonces pues tiran, dicen, me voy a ir a Castilla y León, y creo que esa debilidad que tienen ellos puede ser fortaleza para Castilla y León, porque tenemos una misma legislación y podemos hacernos fuertes también a nivel territorial, generando esta red y estas sinergias con este tipo de proyectos para que sea más fácil y más replicable. Gracias, Verónica. Bueno, yo si quieres os cuento, o si queréis solo menciono, para que si queréis preguntéis. Les puedo contar la experiencia de Euskadi, cómo se generó Covisicha es la red que engloba Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. También englobaba Rioja, que había varios proyectos, y qué deriva hemos tenido, si os interesa, si no, luego también a nivel de preguntas o conversación, lo que tengáis más interés. Eso es. Y otras, por ejemplo, ha habido grupos en Galicia, se ha generado un grupo en Galicia, que lo hemos acompañado desde la red estatal, para hacer las primeras sesiones, dinámica grupal, digamos, para que luego ellos, de forma autónoma, estén gestionando ya desde hace un par de años, o otras necesidades más puntuales de algún territorio que quieren algo, pues que nuestra misión. Bueno, que luego en Cataluña también está, evidentemente, la red territorial, que es súper potente y que hace un apoyo a nivel estatal brutal. La Dinamo y Sostre están ahí muy encima y que me parece muy interesante. Sí, eso es. Las entidades, cuanto más avanzan, evidentemente más aportan y más facilidades tenemos para tener claridad sobre qué pasos dar. También se hace más fuerte, por ejemplo, el caso de Sostre Civic, que se hace más fuerte porque está escalando, está generando más musculatura, pues abre más puertas porque acude a estamentos europeos. Por ejemplo, ha conseguido un crédito de 31 millones de euros para hacer varios cientos de viviendas. Pues eso abre también canal en Europa para decir, toc toc, aquí hay un modelo interesante. Entonces también, como REAS, pues entramos en diferentes ámbitos europeos, que podemos acceder también a financiación, a ayudas públicas, y hay una consideración estatal también más grande, porque cuando ya tienes presencia europea, pues la consideración del Estado también es mayor. Y es en Aragón también, hay proceso también, se está consolidando bastante, está Anabel también, haciendo secretaría técnica, bueno, diferentes territorios. Canarias también, está la red de Anagos, y dentro de la red de Anagos pues tiene un grupo también. Entonces bueno, lo dejo ahí simplemente para mostrar diversidad de territorios, que veáis que hay diferentes, cada uno tiene su proceso. Nosotros respetamos mucho que no se puede replicar una cosa en otro sitio, pero sí que podemos aprender y apoyarnos y compartir.
nos queda casi cuarto de hora. Pues si quiere alguien preguntar alguna duda, alguna sugerencia, pues que levante la mano y le dejo este aparato. También, yo tengo varias dudas. Bueno, yo quería tampoco ser muy abogado del diablo ni agorero, todo lo contrario, yo soy todo lo contrario. Pero tengo como 4 dudas que yo no sé si las podría resolver de manera rápida. Por un lado, yo todas las dudas las tengo en cuanto a cuál es el modelo que tenemos actualmente en la cabeza de cómo funcionan las cosas, que tú lo decías antes, Rubén, claramente que lo primero es cambiar el chip, pero es el chip que tenemos, ¿no? Y en algunos casos no el chip, son las situaciones que se dan. Por ejemplo, la situación que se da actualmente con la gente que tiene una vivienda en propiedad es que es un capital que tiene para el final de la vida o la herencia o lo que sea, ¿no? Con el modelo que vosotros planteáis, ¿cómo se plantea? Porque tú puedes llegar al final de la vida sin ser propietario de nada que pueda servirte de respaldo para una residencia y tal, que es lo que plantea la gente, ¿no? Otra es el modelo que se está planteando de autopromoción y cooperativismo en vivienda exige una cierta estabilidad en el empleo. Quiere decir que tú va dirigido a personas que tienen una estabilidad o que entienden que van a trabajar y vivir en el mismo entorno durante todo su proceso de vida. Otra pregunta es la duda que surge entre parece que muchos de los proyectos que habéis planteado son de nueva construcción y de hecho la posibilidad de nueva construcción y sería una contradicción en torno al tema de la rehabilitación de las viviendas, ¿no? Es decir, sería volver a construir viviendas, entonces incluso en muchos casos sería irse al extrarradio o irse a sitios donde a lo mejor no es nuestra idea de vida, pero que al final no queda más remedio. Y la última es el tema legislación. Muchas veces dependemos para todos los proyectos que haya en los gobiernos de turno, de regionales o gobiernos estatales, tal, dependamos de que haya en general, gobiernos progresistas que entiendan estas medidas. Y nos encontramos que a veces es una casualidad que des con un técnico, unos técnicos o unos directivos que sean comprensivos y que puedan decir, pues esto nos gusta y tal, como acabáis de decir ahora, esto parece que gusta y tal, pero podría no gustar. Y entonces pues te has quedado ahí. Sobre todo cuando hablamos de gobiernos que su objetivo o su visión de la vivienda es que es un negocio y que hay que promocionar el suelo y a las empresas privadas y tal. Entonces ellos están en el lado contrario. Entonces, quiere decir, ¿cómo se soluciona o cómo se sortea todas estas 4 cosas desde el planteamiento que me parece espectacular, me parece fenomenal? A ver, yo solo deciros que en Amayuelas de abajo los amigos Melitón y Jeromo habían pensado, y a mí me ha dicho así, que lo que era antes un albergue podría servir para hacer una cosa parecida, una vivienda en cesión de uso o como fuera. Gracias por las preguntas. Claro, el capital, lo que mencionabas del capital, de la cultura del ahorro en la vivienda, que es al final la cultura que hemos recibido, que hemos seguido comprando, mejor dicho, para mí la clave que estamos planteando es cambiar el chip y decir, mi ahorro, mi modo de vida o mi estrategia de ahorro, no tiene por qué estar en la vivienda. Lo que necesito es que la vivienda sea más barata. Eso es lo que estamos tratando de hacer a toda costa, digamos, bien por medios privados o también y además con medios públicos, ¿no? Que son de todos, realmente, ¿no? Entonces, para mí el planteamiento es, vale, pues ¿qué estrategia puedo tener de ahorro? Pues muy diversas. Es decir, puedes ahorrar como toda la vida en el colchón, puedes ahorrar en fondos sociales de impacto o puedes aportar en FIARE, capital social, yo qué sé. Ahí cada cual, no nos vamos a meter en la vida de cada cual, ¿no? Pero cada cual con su conciencia puede hacer. Entonces yo creo que ahí, si en vez de pagar 1.000 euros de alquiler, imagínate como referencia, pues paga 700, los 700 se estancan, mi esperanza es que eso va a tener, mi sueldo va a ir subiendo, eso es mi esperanza, entonces pues va a ir cada vez más asequible, es decir, aunque yo pueda tener apuros para pagar ahora mismo, mi esperanza es que puedo superar esta parte y luego tener más facilidad, ¿no? También al mismo tiempo, esta parte de vulnerabilidad, de lo que decías, ¿no? De que hay gente que puede perder empleo, hay que tener cierta estabilidad. Claro, la estabilidad se le presupone a todo el mundo porque para tener hipoteca la tienes que tener y para firmar un alquiler diría que también. Entonces al final no partimos en peores condiciones, partimos en igualdad de condiciones sabiendo que estamos por debajo del precio de esas dos opciones, ¿no? Y que estás en una comunidad donde si en la comunidad, en la cooperativa, se decide tener un fondo
de emergencia para casos en que cada cual va a decidir lo que tenga que decidir. Es decir, tú puedes contemplar en la comunidad y dices, mira, vamos a cubrir 3 meses de impago por desempleo o lo que tú quieras plantear. Entonces, lo que haces es poner un fondo que cada mes pones 20, 30, 40 euros cada una, como un seguro, en el que si pasa no sé qué, no pasa nada porque fiar y le vamos a pagar. Entonces, nosotros nos hacemos cargo, con diferentes estrategias, pero no hay una fórmula única. Podemos aprender de cómo está haciendo cada proyecto. Y ahí es una estrategia colectiva de seguridad social, vamos a decir, ¿no? Creo que hay muchos componentes ahí. ¿Esta parte quieres? Sí, yo quería aportar, o sea, porque se ha hablado, por ejemplo, del tema de cuidados, muchos de estos proyectos, o sea, que dices, vale, es que pues vendo mi casa para cuando tenga que irme, o sea, no sé si lo he interpretado yo así, ¿no? O sea, como que tenemos esa cultura, ¿no? De tengo esto invertido aquí en la vivienda y si me pasa alguna maldad o lo que sea, pues tengo de eso para tirar. Que dentro de los propios proyectos se tiene en cuenta muchas veces pues, las diferentes dificultades que podemos tener en la vida y eso en alguna medida o total, o sea, en un porcentaje o en el total se tiene en cuenta dentro de los proyectos muchas veces. Entonces también depende del proyecto y cómo lo vaya a enfocar, pero ahí se tiene. Y luego por otro lado, sí que quería traer, o sea, el tema de los coach financieros, ¿no? Invierten inmuebles, no sé qué, no sé cuál. Pues mira, yo coincido en una cosa con ellos y es que no tenemos cultura financiera. Y deberíamos de tener una cultura financiera. O sea, si tú al final vas a pagar menos, porque, o sea, si esto se replica al final, se va a tener una cuota inferior, pues tendrás una capacidad de ahorro mayor donde evidentemente tú podrás hacer con eso, como ha dicho Rubén, lo que quiera. Y yo sí que no tengo por qué decir lo que tiene que hacer la gente, pero si estamos en unos entornos así, yo sí que abogo por mirar, pues fiar que tiene tiene diferentes proyectos donde puedes invertir de alguna manera, ¿no? Y tú tienes ahí tu dinerito ahorrado que te puede volver, ¿no? De alguna manera. Yo que sé, que se puede mirar también el mirar cómo esa inteligencia financiera hacerla de la economía social y de alguna manera repercutirla también de una manera de que tenga un impacto positivo. Yo esa es mi manera de pensar, vamos, en cuanto a eso. Y luego tenía otra idea, pues se me ha olvidado. No sé qué. Tenemos aquí lo de la autopromoción, lo del empleo, que es flexible, y fondos de resiliencia. Claro, la flexibilidad, yo creo que el sistema es bastante flexible porque puedes dejar el proyecto si tienes necesidad. Es decir, si tú tienes una situación por cambio de residencia, diferencia, no sé, pues tú decides, voy a bajar el proyecto y de la lista de espera entra la otra persona. Cosa que a veces es más difícil en otros sistemas. Yo creo que es más flexible. Lo que pasa es que hay que pensar los proyectos con esa flexibilidad también y también estar abierto a esa flexibilidad, porque a veces llevamos la mentalidad también como muy rígida y en los proyectos también es valorable ser flexible, ¿no? Tanto para saber qué necesidades tengo y no sobredimensionarlas, porque a veces necesito un espacio de 90 metros cuadrados. Pues igual no. Claro, porque es que estoy acostumbrado a no sé qué, vale, pues aquí igual no hace falta. Igual mejor tienes un espacio 40-50 y esos 40-50 son comunitarios que los vamos a disfrutar todas y tú cuando necesites. Hay muchas claves, ¿no? Luego hablabas de la nueva construcción frente a la rehabilitación, ¿no? Yo, por ejemplo, el caso que te traía del último de la mecha es rehabilitación. Claro, es ideal poder rehabilitar antes que, como decías, ¿no?, de construir. De hecho, a mí me llama mucho la atención todo lo que se está construyendo y invadiendo más suelo, que también es otra emergencia, es decir, hasta dónde vamos a llegar invadiendo suelo. Ni siquiera para cultivo, ni siquiera para sostenibilidad de los ecosistemas. Creo que hay muchas oportunidades, en lo rural más todavía, de inmuebles para rezar, que están bastante bien y que incluso tienen infraestructuras hechas, ni siquiera hay que ir al monte, y creo que hay una oportunidad muy grande en lo rural. Entonces, también la gente que va a lo rural, pues con otra mirada diferente, no simplemente para pasar el rato, para trabajar un rato y no hago nada, sino que en el proyecto que habéis visto a Meche combinamos, estamos interviniendo en el territorio, generando otro tipo de cultivos, con permacultura, con sintropía, cambiando el paradigma que llevamos de la vivienda, lo aplicamos a una nueva manera de ver, también con inquietud y con conciencia, cómo vamos a obtener alimentos, ¿no? Tenemos 40.000 metros cuadrados, tenemos una responsabilidad de decir, vale, estamos cambiando el modelo de vivienda, podemos cambiar también el modelo de agroecológico, ganadero, todo eso. Entonces, creo que hay muchas oportunidades ahí y en este territorio creo que también tenéis, ¿no? Hay muchas oportunidades en pueblos más pequeños, que están peor, pero que con una comunidad, así como ir solo es más difícil, ir en comunidad creo que tiene otro componente más, ¿no?, de oportunidad. Sí, pero puedo...
Mira, o sea, a mí me parece también muy interesante el tema de rehabilitación en las propias ciudades, o sea, porque hay bloques de vivienda que se pueden rehabilitar y muchas veces como que genera la cosa de es que va a ser más cara la rehabilitación, no sé, o sea, en Madrid sí que muchas veces han traído como esa preocupación que tú traes de, mira, es que yo ya paso de hacer vivienda nueva, es que quiero que las viviendas que existan no se puedan rehabilitar. Y sí que estamos mirando de alguna manera y bueno, yo sé por ejemplo que el sindicato de inquilinas trabaja mucho con bloques de vivienda que van a desahuciar porque los coge la Sareb y cosas así y se está trabajando con bloques de inquilinas y nosotros estamos haciendo pedagogía con ellas para que las transfieran, o sea que si en el caso que se diera que esos bloques de inquilinas al final terminan siendo de propiedad de las propias inquilinas gracias a una fuerza que ha habido por otros agentes, que sea de cesión de uso, porque lo vemos como que es algo muy potente para que vuelva de nuevo, o sea, para que no vaya al mercado, para que si gracias a otros agentes pues ha vuelto de alguna manera para las inquilinas, pues que permanezca, o sea, que se blinde como ha estado mencionando Rubén. No solo que se blinde, sino que para mí un componente muy importante de cambio social es que nos hacemos responsables y gestionamos. O sea, es decir, paso de ser una víctima del sistema, del mercado, de no sé qué, y no tengo más que quejarme o luchar, y si será el caso, como decía Verónica, podemos conseguir cooperativizar un edificio, que también se está dando, en Cataluña también, por ejemplo, han comprado algún inmueble y lo han cooperativizado, y han adecuado el inmueble a un sistema cooperativo. Entonces, no han podido rediseñar el edificio entero, pero han cogido una de las viviendas, es el espacio comunitario. De todo el bloque, una vivienda espacio comunitario. Esa, por ejemplo, que se ha visto el primero Sí, también rehabilitado. Sí, y Clau Mestra tiene una historia súper bonita, que Clau Mestra significa llave maestra, y eran las casas de las antiguas maestras que iban a los pueblos a educar, ¿no? Y entonces esas se quedaron pues desangeladas de alguna manera y también se han hecho viviendas cooperativas y que son rehabilitadas y como eso hay varios casos de rehabilitación. Igual no lo hemos hablado demasiado porque sí que es verdad que emerge mucho como el crear la nueva, ¿no? Desde un suelo nuevo, pero existe. Vale, la otra pregunta cuarta era el tema legislativo, los cambios de gobiernos progresistas o no progresistas, el tema de los técnicos y yo, si quieres comentar todo, Dale. Yo sobre esto, para mí el aprendizaje es que... para mí el aprendizaje es que hay que trabajar todos los componentes ahí. Sabemos que el ámbito político va a ir cambiando por gobiernos, entonces es más variable, tenemos oportunidades y luego más épocas de resistencia o de otro tipo de estrategias. También diría que hay determinadas visiones políticas que no estén abiertas al modelo, diría que hay otros enfoques de comunicación y estrategia para abordar y generar conexión con esa cultura política diferente, vamos a decir, para que vean con conexión personal, porque cuando vamos a lo personal, a la esencia básica de las cosas, estamos mucho más cerca. Que cuando vamos a parámetros políticos, que yo me toca estar aquí y no puedo responder esto, porque claro, si vives un tema personal, hay más facilidades. Creo que hay estrategias, luego podemos conversar si quieres para que te haga una clave más en detalle. Y luego, en la parte técnica, es muy importante trabajar la parte técnica, el aparato técnico de la administración, porque son los que permanecen. Entonces, a veces el político está por la labor, pero el aparato técnico le bloquea el proceso, nos bloquea. Entonces hay que trabajar todos los ámbitos, ese esfuerzo, pero hay que, creo que teniendo la estrategia y la visión, pues ir abordando cómo poder trabajar con ellos, con muchas libres estrategias. Y luego en lo personal también, porque a veces lo que decimos, no solo es un componente técnico-político, es un componente personal, de que esa persona no lo ve, como decía antes, y hay que trabajarlo también, y buscar otras estrategias, ¿no? Para abrir puertas, ¿no? Y refuerzos, apoyos, ¿no? Alianzas. Eso sí, es pero sí que es clave que los técnicos que hayas sean abiertos de mente. Por ejemplo, en el caso de Navarra, que ha estado diciendo, bueno, pues ahora sí que parece que está emergiendo. ¿Por qué es? Pues que ha ido un técnico que había estado anteriormente en Barcelona, que se ha puesto a trabajar directamente en Navarra, cree profundamente en este modelo y entonces lo que ha hecho ha sido
pues todo un tiro de lo que hago aquí, copio y pego y tiro para adelante, ¿sabes? O sea que sí que es fundamental, pero luego, por otro lado, decir que yo creo recordar que fue la derecha en Cataluña quien abrió puertas al modelo en cesión de uso. O sea que, el de la Borda fue... que es que muchas veces pues no sabemos dónde nos van a abrir puertas, y en Madrid a veces también nos hemos sorprendido con que pensábamos que iban a ser más receptivos de unos partidos políticos que otros. O estuvo Carmena, por ejemplo, que ha sido genial para muchísimas cosas, pero en el tema de la vivienda no salió. Luego solo quedaba una pregunta. No era una pregunta, era una propuesta. Era sobre la verdad, ¿no? Así que ya con esto, muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, porque ha estado genial la historia esta. Ya solo que suba aquí la persona que tenga aquí solo su rastro, me parece, ¿no? No, quedaron. Ponte la fila 1. Buenos días, muchas gracias por la organización de esta jornada, por todo lo que habéis currado, por todas las personas que aquí han venido. Nos parece una experiencia realmente para recordar, ¿no? Quizá quiero empezar por ahí un poco, por saborear, por disfrutar lo escuchado, por empaparnos de cooperativismo y por llevarnos a casa pues todo esto que hemos aquí vivido, ¿no? Además yo me quedo con, la verdad que esto, yo lo que tenía escrito lo tenía en esta hoja, pero casi voy por lo que he escrito aquí, ¿no? Porque lo que he oído aquí, lo que he escuchado, esto de la ingenuidad, del desconocimiento de las dificultades, del pánico, del vértigo, del apoyo, de ser felices con lo que hacemos y participando en esto y sentirnos bien, pues creo que es un poco lo que... O sea, nos hemos como autodescubierto, ¿no? Porque realmente en Tejiendo Vida es lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, ¿no? Todas estas palabras que pensábamos que era algo nuestro y resulta que ha habido otras personas que las han vivido igual que las estamos... estoy viendo ahí a Santiago que medio... Así que muchas gracias por todo eso que nos habéis aportado. Y luego, bueno, pues también el tema de la incidencia política que con los compañeros Rubén y Verónica de Reas pues están desarrollando. Me habían encargado que comentara un poco en qué punto estamos. No quiero que me manden callar. Pues es vuestro esto. A ver, pedazo bicho. No sé dónde mirar. Muchas gracias. Bueno, digamos que estamos en que somos 44 en la cooperativa, es decir, somos el grupo de personas que en principio tenemos que ser, cubriendo los 27 apartamentos que tenemos previstos construir en el proyecto y por lo tanto, pues desde ahí, pues satisfacción, ¿no? También vemos que hay un grupo de personas que están interesadas y que están en lista de reserva y otro grupo de personas que también quieren iniciar un segundo proyecto. Así que el punto en el que estamos, digamos que es para verlo de forma bastante satisfactoria. Pues nos estamos reuniendo y digamos que reuniendo y nos seguimos reuniendo y eso es un poco lo que... Pero en todas las reuniones, creo que en todas las citas hay un segundo componente que es la celebración y me parece que eso es algo importante a destacar, ¿no? Que nos reunimos pero celebramos. Estamos con el proyecto de ejecución, con el equipo técnico. El proyecto de ejecución le tenemos casi terminado, que como sabéis es un poco lo que nos va a marcar
el siguiente paso, que es llevar a las constructoras el proyecto y que nos hagan las propuestas que cada constructora considere. Y en eso es en lo que ahora también estamos, finalizando eso, ¿no? Bueno, aquí habría que destacar un poco bueno, pues la relación que mantenemos tanto con Muda como con Bioconstruible, con estas personas que realmente bueno, están poniendo en valor nuestro proyecto. Son personas que practican la escucha activa, la paciencia y la complicidad, y eso para un proyecto como el nuestro consideramos que es fundamental, ¿no? Bueno, quiero terminar un poco con el tema del ayuntamiento, no sé, aquí, bueno, me alegro un poco lo que habéis comentado. No es spoiler, aquí sí somos, porque si estuviera aquí, pero no veo al concejal, si estuviera nuestro concejal José Ignacio Zarandona, pero no, que a lo mejor el spoiler lo hacía él, pero parece que no. Me alegro lo que habéis dicho, ¿no? La importancia de los técnicos, más allá de los temas políticos, que sin duda también son importantes, y de hecho nosotros siempre hemos considerado que nuestro proyecto, que todo lo que hacemos en la vida realmente es política, o sea, esto tiene que quedar claro, en nuestro proyecto también, puesto que lleva unas características, lleva una ideología, lleva una forma de ser, una forma de ver, es decir, eso es así, ¿no? Pero más allá de eso, es verdad que la parte importante que consideramos es pues la relación con los técnicos municipales, que ha sido buena. Ha sido una relación satisfactoria, que ha llegado, digamos que ha llevado a un fin que allá por el 2019 lo veíamos difícil, ¿no? El trabajo con los técnicos pues ha sido provechoso. Hemos superado un proceso de licitación pensado para, no sé, grandes empresas, y algo como pequeñito, algo insignificante casi, como nuestra cooperativa, pues ha sido capaz de superar un proceso de licitación. ¿Qué nos queda? Pues nos queda la firma. O sea, que a lo mejor podemos decir, pues que os queda todo, ¿no? Porque si no hay firma, ¿no? No, bueno, nos queda la firma, el documento que van a firmar está preparado, y a lo mejor el lunes de algunas semanas. Digo lunes porque es cuando firman. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo en el lunes. A lo mejor el lunes pues se da por hecho esto, y esa firma pues va a suponer un poco el siguiente paso, que es llevar a la parcela de Jardines de Buen Retiro pues todo nuestro sueño, ¿no? Todo el sueño de muchas personas, todo lo que hay contenido en muchos papeles, bueno, pues todo eso sería un poco lo que necesita la firma, aunque creo que ha habido algo estos últimos días ahí en la parcela que parecía, ¿no?, como que ya iba a entrar la pala excavadora, pero bueno, eso no es así. Yo en principio con esto, sabiendo que somos pequeñitos, pero que con la ayuda y colaboración de todas las cooperativas que aquí han hablado, con las que tenemos buena relación y con las que entendemos que solos y solas no podemos ir tampoco, y que tenemos que ir con el movimiento cooperativo en bloque, y eso es lo que queremos, y eso también es en lo que estamos trabajando. Tendría que invitaros ahora, porque me parece que la jornada no termina aquí. La jornada termina en la parcela. La parcela la tenemos a 5 minutos, no, para allá, es para acá, ¿no? Para allá. Es mi gran orientación, como podéis ver. Bueno, pues iremos a la parcela, porque digamos que la jornada terminaría allí. Si queréis acompañarnos, y os presentamos un poco pues lo que allí vamos a hacer,
y mostraros un poco más nuestro proyecto. Creo que hasta aquí esta jornada. Muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias a los que habéis participado, gracias al Ayuntamiento por la cesión de este local y pues nada, otro pasito y adelante. Gracias al Ayuntamiento como un ente raro, pero personalizado en la conserje, que es la que nos ha abierto, la que nos ha atendido, la que nos ha...